ADN Podcast. Voces con contenido. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Ha sido una semana pesada en el Congreso Nacional con proyectos complejos, delicados, con situaciones además curiosas, anecdóticas y que otra vez vuelven a generar indignación en la ciudadanía. Este es el ADN legislativo de inicios de junio. Soy Juan Espinosa. Bienvenidos. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. La semana estuvo marcada por la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast ante el Congreso Pleno en Valparaíso. Una sesión de día lunes que se cuenta como la cuarta cuenta pública más larga de los presidentes en la historia de Chile y donde la noticia no solo estuvo en los anuncios de esta cuenta pública, sino en lo que ocurrió después de ella. Todos sabíamos que una vez terminada la cuenta pública, cuando el presidente se retirara al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, lo que iba a hacer ahí era avanzar en políticas públicas informadas ante el Congreso, pero otras posiblemente no informadas ante el Congreso. Y la más polémica ocurrió justamente bajo este último principio, algo que no se le avisó al Congreso horas antes y que terminó siendo enviado de todas maneras al Poder Legislativo. Porque en ningún momento de la cuenta pública el presidente José Antonio Kast informó del proyecto que busca elevar el techo de la deuda en 6.200 millones de dólares. Una cifra que es requerida para cubrir el déficit fiscal, marcado principalmente por las necesidades de pago del Estado a proveedores. La oposición cuestionó fuertemente el hecho de que el presidente en 2 horas y media no haya hecho mención alguna a la determinación de aumentar el techo de la deuda, mientras que un sector del oficialismo lamentó los contextos que han llevado a este aumento del techo de la deuda. Esta situación es nunca vista que un presidente de la República en plena cuenta pública no le advierta al Congreso de la nueva deuda que genera por estos 6.200 millones de dólares. Es claramente algo inevitable, no deseable y profundamente preocupante que el ministro Quirós haya tenido que firmar este decreto para endeudar aún más al país. Chile tenía una tradición de responsabilidad de las finanzas públicas que hoy día se está dejando de lado por la desastrosa administración financiera del gobierno anterior. Pero también en materia económica, el Congreso inició el segundo trámite legislativo de la mega reforma del gobierno. Todo esto tras, recordemos, un primer trámite donde fueron rechazadas las normativas ligadas a derechos de autor e inteligencia artificial y a la franquicia tributaria del CENSE. El gobierno anunció que hay aspectos en los que se va a buscar cómo mejorar, por lo pronto, en lo que respecta a la inteligencia artificial, quizás fuera del trabajo de la mega reforma, mientras que en lo que respecta a la franquicia tributaria del CENSE, el Ministerio de Hacienda se abre a tomar propuestas incluso desde la oposición en la materia. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda se ha centrado en 2 líneas fundamentales y vamos a escucharlas. La primera es la defensa que hace el ministro de Hacienda de la necesidad de una reforma con invariabilidad tributaria sobre la base de que en nuestro país cada muy poco tiempo se hace una reforma tributaria. En Chile cada 4 años se hace una reforma tributaria. Entonces, en un país cada 4 años se hacen reformas tributarias, la única forma que esa reforma tenga algún efecto es dar alguna garantía de invariabilidad, precisamente para que esa rebaja tributaria tenga un impacto en la inversión. Y la otra consigna que el gobierno mantiene es la de perseguir el fraude social. El ministro Jorge Quirós, ante los senadores en la Comisión de Hacienda, ejemplificó la persecución de los deudores del crédito con aval del Estado y de los beneficiarios de la FECAS Chile. Las personas que ganan más de 1,5 millones de pesos y que no han pagado el CAE, en su conjunto le deben al Estado de Chile 800 millones de dólares. Y las personas que ganan más de 1 millón le deben al Estado de Chile 1.600 millones de dólares. Un grupo relevante de personas, entre 20 y 30%, los que se vieron beneficiadas con las becas Chile, no cumplió sus obligaciones. Y le debe al país hoy día más de 100 millones de dólares. Y cada vez que entramos en distintas situaciones y logramos algún cruce de datos, encontramos la misma situación. Pero también el debate ha estado marcado por las
respuestas que entregó la Dirección de Presupuestos al nuevo informe financiero que acompaña al proyecto de mega reforma. Y es que esta división del Ministerio de Hacienda prevé un peor escenario fiscal a partir del año 2027, manteniendo la proyección de que recién en 2035 se alcanzará un saldo de ingresos fiscales positivos, aunque menos a lo anticipado previamente y siempre sobre la base de que la mega reforma no garantiza ni el reimpulso de la economía chilena ni la recuperación de empleos. Pero la mega reforma implica una serie de recortes en distintas partes del aparato del Estado. Y en ese sentido, Jorge Quirós y José Pablo Gómez, el director de presupuestos, tuvieron que defender los recortes ante la Comisión de Salud de la Cámara Alta, en un ambiente mucho más tenso que lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda, pero que ha terminado con un posicionamiento prácticamente unánime de los legisladores de esta comisión: rechazar el recorte en una cartera donde hay 2,5 millones de personas en listas de espera y además se está a puertas del pic de la temporada de invierno, que aún como estación del año no comienza. Vamos a escuchar a la senadora Carol Cariola, quien recuerda que sin recortes el año pasado fue necesario salvar en billones de pesos al Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, que este año no tendría los recursos más allá del mes de agosto. A la salud pública en nuestro país no le sobran recursos. Y el Hospital Van Buren, un hospital base, se reduce en 1.300 millones de pesos. Un hospital que ya está endeudado, que el año pasado tuvo que ser suplementado. Si el año pasado se tuvieron que sumar 2,5 billones de pesos en el mes de agosto para suplementar la salud pública, ¿cómo pretenden pasar este mes con la reducción presupuestaria que se está realizando? Cuando el ministro Quirós nos habla de empatía, la verdad es que la medida que el gobierno está tomando en esta materia no es empática. El proyecto de aumento del techo de la deuda se discute a esta hora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y la mega reforma lo hace en la Comisión de Hacienda del Senado. En ambas comisiones, la próxima semana coincidirá el Consejo Fiscal Autónomo, del que ya en capítulos anteriores te explicamos el nivel de riesgo que detectó en el proyecto estrella de la administración Kast hasta este momento. ADN Legislativo. Durante esta semana, una de las noticias polémicas del Congreso Nacional fue el retorno de los privilegios en un organismo lleno de opacidades donde la boca se llena constantemente en la izquierda y en la derecha con los discursos de probidad. El diputado Leandro Kunzmann viajó al Caribe durante una semana distrital y al defenderse sostuvo que su trabajo parlamentario estaba mandatado principalmente de lunes a miércoles, porque esos son los días de sesiones y comisiones. La frase generó críticas incluso dentro de su propio sector, porque la semana distrital existe precisamente para que los legisladores desarrollen trabajo territorial con los ciudadanos a los que dicen representar. La explicación del diputado Leandro Kunzmann no requiere mayor presentación. Este viaje se da en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos de mis padres, que cumplen este año 70 años y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia, el cumpleaños de ellos en este viaje. Yo siempre he dicho que primero que nada está Dios, después la familia. Esto era un compromiso familiar adquirido desde ya hace mucho tiempo. Es curioso, esta no es la primera vez que se conoce que legisladores utilizan las semanas distritales para salir fuera del país. De hecho, solo en la última semana distrital unos 9 parlamentarios salieron fuera del territorio nacional, algunos a actividades propias de su trabajo parlamentario y otros, como es el caso de Kunzmann, abiertamente de vacaciones al Caribe. El debate va por dos partes. Pero antes de eso, tengo que decirte que la acción de Kunzmann ha generado un sinfín de soluciones políticas. Lo primero es regular el reglamento de la Cámara de Diputados. Así lo explicó el presidente de la corporación, Jorge Alessandri. Lo que le hemos pedido a la Secretaría es que nos proponga una regulación para poder diferenciar el tipo de viaje. Si es a exponer a un seminario, si es representando a tu partido, si es representando a tu distrito o si es de vacaciones. Y si es de vacaciones, habrá que ver una forma de compensarlo o hacer algo parecido a lo que tengan otros congresos del mundo. Él ha cumplido con el único requisito, que era informar de la salida, y como en los días que estuvo fuera no hubo sesión de sala, no es sancionable. Pero sí... ¿Pero es una falta al reglamento? No, porque informó de la salida, es lo único que tiene que hacer. Puede ser que finalmente, en efecto, se reformule el reglamento de la Cámara de Diputados para resolver
cómo los legisladores pueden hacer uso de su tiempo libre. Lo que probablemente no va a desaparecer es el tema de fondo. Nuestro país sigue teniendo parlamentarios que hablan permanentemente de probidad, transparencia y rendición de cuentas, mientras operan bajo reglas tan difusas que permiten que nadie sepa realmente qué hacen durante una semana completa de trabajo financiada por usted y por mí. Esa es la discusión verdadera en Chile. No se trata de si un diputado viajó o no al Caribe, tampoco si tenía derecho a descansar, a compartir con su familia o a tomarse vacaciones después de años sin hacerlo, porque finalmente cualquier trabajador merecemos un descanso. La semana distrital ha sido concebida para acercar a los parlamentarios a los ciudadanos que representan. Si los legisladores pasan gran parte en una burbuja que es el edificio del Congreso en Valparaíso, deben destinar tiempo a recorrer sus comunas, a reunirse con dirigentes sociales, a escuchar los problemas locales y mantener contacto con sus electores. Sin embargo, después de años de funcionamiento, la política chilena sigue sin definir estándares mínimos para esa labor. No existe una obligación clara de informar las agendas completas. No existe una exigencia uniforme de registrar reuniones. No existe una mínima cantidad de actividades territoriales a desarrollar. No existe una rendición pública que permita evaluar si un parlamentario pasó la semana trabajando en su distrito, en Santiago, en el extranjero o simplemente descansando. Lo llamativo es que parece ser que cada cierto tiempo surgen las necesidades de cambiar esto. Los mismos parlamentarios que le exigen transparencia a ministros, a alcaldes, a gobernadores, a empresarios, a expresidentes y a servicios públicos han sido incapaces de someterse a un estándar equivalente respecto de su propio trabajo legislativo. La confianza absoluta en nuestros políticos es una receta perfecta para el descrédito de todos y cada uno de ellos. Porque cada vez que aparece una fotografía en una playa, un viaje al extranjero o en una actividad difícil de justificar, la ciudadanía no evalúa solo a quien protagoniza la polémica. Termina evaluando a toda la institución y la consecuencia es predecible. Aumenta la sensación del privilegio. La indefinición en nuestro Congreso Nacional se ha transformado en una cómoda zona gris que es compartida por todo el sistema político. Pero lo de Kunzmann es apenas un síntoma. La enfermedad es mucho más profunda. Es una clase política que exige estándares cada vez más altos al resto del Estado y del país, pero que sigue resistiéndose a establecer estándares equivalentes para sí misma. Van a cambiar los nombres, los partidos y las excusas, pero la sensación ciudadana seguirá siendo exactamente la misma, que en nuestro país la probidad suele ser un discurso obligatorio, mientras los privilegios continúan siendo una práctica transversal. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.